Bienvenidos a Periodistas, el podcast de periodistas hablando de periodismo. Hoy tenemos como invitada a Miriam Ruiz Castro, ¿Qué tal? que es subdirectora del Objetivo, del programa de La Sexta. Aparte, también sé que has trabajado en prensa escrita, bueno, tienes ya unos años de trayectoria. Y bueno, vamos a empezar con la pregunta que hacemos siempre en este podcast, que es ¿por qué te decidiste dedicar al periodismo? Empezando fácil, ¿verdad? Sí, hombre, un poco de biografía. Bueno, pues supongo que un poco como todos, ¿no? Esta profesión al final es muy vocacional y pues en algún momento de mi infancia, adolescencia, me llamó la atención. Supongo que la serie Periodistas, que alguien la habrá mencionado ya, tuvo bastante que ver. Eres la primera. Ah, pues mira. Eres la primera, sí, sí. Pues sí, entonces, bueno, pues me gustaba, es algo que veía muy claro, pero conforme me iba haciendo mayor, pues es una carrera que al principio pues te están asustando siempre de que no tiene salida, de sí, bueno, en fin, que no se gana mucho dinero, cosa que es verdad. Pensaba que ibas a decir, y ahora soy millonaria. No. Vale, Entonces, bueno, pues yo estudié primero comunicación audiovisual, no periodismo, periodismo la hice después, en un intento de no hacer periodismo, porque era una carrera que además yo no la conocía, no sabía muy bien de qué iba. Yo había hecho un bachiller de ingeniería y tal, entonces como que parecía, que luego para nada es así, ¿no? Pero parecía que podía ser algo menos de letras o menos periodístico que el periodismo. Pero al final acabé haciendo periodismo y me dedico a ello, o sea que... Pero sí, al principio fue como un intento por evitarla. No sé por qué tenía ese... Has dicho que venías del bachillerato de ciencia. De ingeniería, sí. A mí me su pasó dibujo del... técnico. Yo llegué del de Ciencias de la Salud a letras, pero es verdad que también iba en... ¿Por qué no eras de los que sus padres le decían en el bachillerato hazte ciencias, no te mueras de hambre? No realmente, o sea, mis padres al contrario, la verdad. Ellos siempre elijan lo que te guste porque vas a dedicar muchas horas de tu vida a ello, no les faltaba razón. Pero sí que quizá un poco más venía incluso del propio instituto, pues al final no se me daban mal los números, era algo como que, no sé, pues debía tener algún talentillo ahí numérico, ¿no? Aunque no me gustara nada. Y al final, pues siempre que entre profesores y demás intentan como animarte a hacer otras cosas y un poco también, no sé, me sonó como un poco distinto audiovisuales lo que me contaban, que era como más también, pues eso, la televisión por dentro, no sé, era un poco más... No fue, luego mucho más parecido al periodismo. Yo siempre digo que he hecho dos carreras iguales, o sea, simplemente he estado 6 años estudiando periodismo, pero bueno, sí, fue un intento de hacer otra cosa, que al final, pues bueno. ¿Y cómo fueron los primeros contactos, no con la facultad, sino con los medios de comunicación? ¿Prácticas desde muy pronto? Pues no, realmente es una cosa que me llama mucho la atención porque ahora veo que, bueno, incluso yo en la empresa en la que yo estoy, en Neutral, ¿no? Llegan chavales desde muy jóvenes que están en segundo de carrera, en tercero de carrera y están ya haciendo práctica y ya tienen como muchas ganas de llegar al mercado laboral, ¿no? Y yo llegué súper tarde, o sea, yo hice todas las prácticas de, o sea, toda comunicación audiovisual, fueron 4 años, no hice prácticas. O sea, porque en verano trabajaba de socorrista, pues para ganarme un dinerito, pues para tener dinero, porque las prácticas normalmente no eran remuneradas ni nada, ¿no? Pues para luego para el curso. Fue ya haciendo periodismo cuando hice prácticas, pues un poco por eso, porque me apretaba esa necesidad de que veía que todo el mundo ya tenía mogollón de experiencia de todos los veranos y bueno, pero realmente creo, entiendo ese punto de hay que conocer lo que es el trabajo y no se conoce en la universidad, pero también creo que hay tiempo para eso, o sea, muchas veces los que compatibilizan sobre todo la carrera con trabajar, ya no digo los veranos, que bueno, que es tiempo para eso, ¿no? Pero creo que también está bien la vida universitaria, disfrutar de eso y no tener ya esos horarios laborales y ese estrés laboral también, ¿no? Porque muchas veces ya habrá tiempo, joder, vamos a trabajar mucho tiempo, ¿no? O sea que yo empecé a hacer prácticas más tarde. Las hice ya en la otra carrera, o sea que... Ojo que eso puede tener una lucha con lo que se dice de que el periodismo se aprende haciendo y que habría que Sí, empezar a hacer sí, y prácticas, estoy ¿no? de acuerdo, pero hay tiempo, o sea, creo que también a veces esa teoría, a veces excesiva, podemos hablar de la universidad y yo estoy de acuerdo en que no todo lo que se aprende es útil, pero a lo mejor luego tiene una utilidad en un momento que no te esperaban, ¿no? O a mí me ha pasado con, no sé, pues la asignatura de Derecho, ¿no? Esta que se da en periodismo que al principio es como que te aburre y luego pues me ha sido muy útil o no sé, ¿no? Porque tienes que escribir de muchas cosas, tienes que fingir que sabes de muchas cosas, ¿no? Y creo que sí, que realmente es útil y necesario incluso como experiencia vital vivir la universidad con cierta... ¿no? Pues con cierta concentración no tener ya ese peso laboral, no sé, al menos así ha sido mi experiencia. Supongo que se puede compatibilizar todo y que es cierto que al final hacer prácticas universitarias pues te acerca al mundo real que vas a tener, ¿no? Pero también creo que el periodismo es un mundo tan amplio, o sea, dos personas que han estudiado periodismo y que ejercen de periodistas han podido tener vidas profesionales tan distintas, o sea, que realmente
pues sí, cuanto más cosas pruebes, más puedes descubrir lo que te gusta, pero un poco yo creo que el camino te lleva. No sé si tú, cuando empezaste, pensabas que tu actual vida profesional iba a ser esta, la que tienes ahora, ¿no? No. Pues por eso, o sea, que creo que al final el camino te va llevando un poco y creo que las nuevas generaciones vienen con un poquito de obsesión ya por llegar. Y yo, que a veces cuando miro para atrás veo que llevo ya muchos años, sigo sintiéndome en ese camino. Es como ese síndrome de la eterna becaria, ¿no? Como que siempre estoy esperando a algo que no sé qué es, probablemente ya he llegado. Pero sí, siempre te sientes como en ese camino de que tu vida laboral está mucho más por delante que por detrás y que estás en ese camino de llegar a un destino que no sabes muy bien cuál es, ¿no? Menos Hombre, en periodismo. yo creo que aún nosotros que somos treintañeros, aún estamos en edad de aprender y de que nos quedan muchos años de carrera profesional si es que aguantamos Sin en esta duda, profesión. sí, esperemos. En eso. Decías una cosa curiosa, que siempre aprendes cosas en la facultad que no te esperas que las hubieras aprendido y que no te esperabas que las tuvieras que utilizar. Pues, ¿nos podrías poner un ejemplo? Pues mira, lo que te comentaba de derecho, por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo que era una asignatura que sí, que bueno, más allá de la libertad de expresión, los límites de tal, no sé qué, bueno, sí que recuerdo que había una parte mucho más, bueno, tuve también suerte de tener profesores, pero bueno, luego hablando con otros amigos igual no tuvieron esa misma experiencia con esa asignatura, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, ahora con todo el tema del CGPJ, los jueces, tal, hay cosas básicas que incluso o las aprendimos y no le prestamos atención, en algunos casos otros amigos me dicen no las aprendimos, no me las enseñaron, pero que a mí ahora me han sido muy útiles, ¿no? De tema de derecho, de enfrentarte, o incluso, no sé, la estructura de una ley, al final el que hace política, que hay muchísimos periodistas que hacen política, pues conocer el sistema legislativo, no sé, son cosas que yo aprendí en la facultad y que, o incluso que te obligaran un poco a leer periodismo, a conocer historia del periodismo, tal, pues una cosa que era como, pues me la estudio y realmente es útil porque un poco para hacer algo nuevo, ¿no? Muchas veces que creemos ahora que estamos inventando muchas cosas nuevas, está bien ver de dónde, o sea, el camino que se ha recorrido antes, ¿no? Para ver si realmente estamos haciendo algo nuevo o resulta que es que ya lo hacían antes, ¿no? Y que nosotros podemos heredar un poco pues, como lo hace la ciencia, ¿no? Poder heredar un poco a donde ha llegado ya otro antes que tú, ¿no? ¿Cómo fueron los primeros, en qué medios empezaste? ¿Cómo empezaste a trabajar en periodismo? Mira, mis primeras prácticas fueron en una tele, yo soy de Algeciras, en Onda Algeciras, y era un magazine de estos de verano. Me lo pasé súper bien, claro. O sea, fue divertidísimo porque era todo como muy, pues eso, de magazine de verano, que si buscarte la vida, hablar mucho con la gente y me lo pasé muy bien. Fue una experiencia muy divertida de, pues eso, de estar todo el día en la calle, todo el día aprendiendo y haciendo, sacándote las castañas del fuego tú solo, ¿no? Enrollándote tú el cable, como yo digo. Sí, sí. Luego hice otras prácticas otro verano, también en Algeciras, en radio, en Onda Cero. También muy bien, porque era así el informativo, tal, muy entretenido. Y luego, cuando ya acabé periodismo, hice prácticas en ABC, pues de estas que salen de convenio empresa. Y ya de ahí resulta que tenías la opción de hacer el máster, entonces, bueno, pues ya como que si te becaban el máster, pues era una oportunidad de ya he acabado, ¿qué hago? Pues seguí con el máster y después del máster me quedé en ABC y empezó mi vida laboral en ABC, pues un poco porque empezó sin que nunca, ¿no? Lo que comentábamos antes, sin que nunca hubiera habido pues una decisión muy consciente, pero pues ahí fue como empecé y empecé en prensa. Me parecía curioso lo que decías de que el primer programa que hiciste en Onda Algeciras te lo pasabas bien y te divertías mucho. Muchísimo. ¿En qué momento uno, aunque se lo sigue pasando bien en esta profesión, empieza también a preocuparse, a sentir un poco más de presión y algunos ratos a hacer cosas que no le gustan porque ya es su profesión, ya no son unas prácticas? ¿Tú recuerdas en algún momento de ese clic? A ver, también es verdad que la experiencia de este programa de televisión que te cuento es que, a ver, el pozo, la sensación de responsabilidad era bastante más pequeña, ¿no? Pues porque era algo como mucho más distendido, no había este pozo que a veces incluso nos autoimponemos de profundidad del periodismo, del cuarto poder y todo esto, ¿no? Que es lo que nos lleva a estudiar esto, ¿no? A todos o dedicarnos a ello. Pero sí que es verdad que supongo como todo en la vida, ¿no? Al final, cuando algo se convierte en una responsabilidad, una obligación y te la tomas como tal y te la tomas en serio y te das cuenta además de que a veces un error tuyo pues tiene repercusión, tienes la capacidad además de acceder a personas, de hacerles preguntas o de poder estar con ellos que no tienen otras personas y que piensas que tienes que aprovechar. O sea, es un poco ese sentido de la responsabilidad de que, bueno, pues ya no es un juego, ¿no? No es una broma. Lo que hace, llega mucha gente y sí, tienes un poder, a veces menos del que pensabas, ¿no? Que ibas a tener, pero bueno, sí, el mensaje llega y luego a nivel personal, pues porque ya es una responsabilidad,
una cosa que pesa mucho más, ¿no? No sé si tú lo ves igual. Sí, yo creo que sí, hombre, claro. Además, yo creo que el contrato indefinido ya no es el de prácticas y es verdad que igual uno se pone esa presión encima que le puede llevar incluso a hacer cosas peor que como las hacía en prácticas por ser menos osado, porque considera que tiene que ser más comedido con su trabajo. Eso a mí también alguna vez he tenido esa sensación. No sé, yo nunca, o sea, siempre he sido muy prudente de mi forma de ser, ¿no? Supongo que es un poco mi forma de ser y ya está, no era de estas becarias arrojadas, ¿no? Que sí que he visto mucho de estas personas que tienen muchas ganas de ir. Yo siempre he ido a los sitios más a observar, ¿no? Y a aprender que a hacerme ver. No sé si se entiende un poco la idea, pero creo que realmente la forma mejor que tenemos de aprender y de ver qué queremos hacer es ver qué hacen antes otros en el lugar que nosotros queremos ocupar, ¿no? Y eso sí creo que es algo que es súper importante de las redacciones. Yo, por ejemplo, de ABC, del tiempo que estuve en ABC, me parece el mayor aprendizaje que me pude llevar, ¿no? Que había mucha gente muy veterana que llevaba muchísimos años haciendo su trabajo y que siempre tenía algo que enseñarte, incluso enseñarte lo que tú no querías hacer, pero siempre tenías como un referente, si se puede usar esa palabra, ¿no? De personas que llevaban mucha experiencia haciendo algo que tú eras o lo que estabas haciendo en ese momento o lo que querías llegar a hacer, ¿no? Y te servía muy bien pues para poder medir. Supongo que hay otras personas que son más arrojadas y son estos emprendedores, ¿no? Que sí. No es mi carácter a priori, pero sí que creo que es muy importante ver y conocer qué hacen otros, pues para definir un poco tú también qué quieres hacer, ¿no? Me interesa de la época, voy a insistir, de Onda Algeciras, porque creo que es una cosa que pasa muy por encima, ese tipo de medios, pero está muy cerca de la gente. Y me interesa saber si en ese verano aprendiste o conociste alguna historia que te tocó y que te dio cuenta de la dimensión que supone un periodista de contar una historia que puede parecer mínima para el público general, pero que es de una importancia tremenda para la persona a la que entrevistas. A ver, es difícil porque ya te digo que era un magazine como muy de verano y todo era en un ambiente muy de, bueno, pues no sé, creo que recuerdo que los viernes íbamos a grabarlo allí al parque acuático del... O sea, era todo como muy festivo, ¿no? Nada tampoco tenía como esa profundidad o esa mirada periodística, ¿no? Como era el reportero dicharachero. Sí, un poco sí, era, pues que recuerdo que en esa época estaba el programa este de La Sexta de Ángel Martín y tal, y tú vivías con miedo de que te sacara a ti siendo tú la que hiciste. Eso era, sí. O sea que era bajo ese tono. No, en serio, pero realmente sí que era esa sensación de que la gente a la que ibas o, por ejemplo, había una cosa que me ponía muy violenta, era cuando había que hacer estas encuestas de calle y tal, y ibas buscando gente, ¿no? Con el micro por la calle para intentar que participara y gente que te cruzaba de acera, ¿no? Casi sin explicarte, huyendo de ti. Probablemente yo era de las que hacía eso, ¿no? Pero en ese momento me sentía como que estaba invadiendo ahí una... Bueno, es que estás claro, invadiendo la intimidad, ¿no? Sí, pero de gente que te huía y tal. Luego había otros que era al contrario, que es que tenían muchas ganas de hablar. Y eso también es bonito porque te das cuenta que hay mucha gente que tiene ganas de contarse, ¿no? Y de que le den esa opción de poder contarse. Y se la das. Recuerdo, por ejemplo, que fuimos, fíjate qué tontería, ¿no? No te sé decir por qué, pero fuimos a casa de un señor que tenía como que su bonsai, ¿no? Se había dedicado toda su vida a criar bonsai. No sé si se dice criar, la verdad, pero bueno, sí, a amamantar bonsai. No sé, bueno, entonces, pues que a mí realmente era un tema que era como, bueno, cuando llegué aquella mañana, yo pensaba, a ver, este hombre con su bonsai. Y realmente me apasionó mucho ver a alguien que era su proyecto de vida, entre otras cosas que habría hecho el hombre, pero era el que me iba a contar a mí, ¿no? Y que realmente la pasión con la que lo contaba, yo sentí realmente que tenía ahí una responsabilidad de tener que hacer algo bonito después, ¿no? De que el resultado fuera justo con ese hombre que me estaba contando esa historia. Y es una cosa muy menor, pero ¿por qué se me quedó? Pues no sé, pues quizá porque para él no era menor, ¿sabes? Entonces, también muchas veces creo, y por traerlo un poco al presente, que vivimos tan continuamente con nuestro día a día de historias, de grandes historias, que a veces se nos olvida un poco el respeto que hay que tener por cada una de ellas, ¿no? Pues porque para esa persona que está dándote su tiempo y contándotela, pues igual es la más importante porque es la suya. Entonces, esa labor a veces es difícil, ¿no? Porque también, bueno... Eso se ve súper claro en la serie de Afterlife de Ricky Gervais, no sé si la has visto en Netflix. Visto, ¿no? Mira que es raro porque me veo todo, pero... Pues en Afterlife, Ricky Gervais hace de un periodista de pueblo, de un periódico, de un pueblo pequeño inglés, donde va a entrevistar pues a gente del pueblo que casi siempre tiene que contar historias absolutamente mínimas y que a él le dan igual porque tiene depresión. Y ahí uno se da cuenta de que un periodista hiperlocal o incluso un periodista es bueno cuando es generoso
Y si no es generoso con el resto, no puede ser bueno porque antepone su criterio a la realidad como si eso importara, ¿no? Es un poco absurdo. Totalmente. Incluso muchas veces cuando para cualquier tema, yo escribo también en el periódico, aparte de mi trabajo en El Objetivo, y cuando para cualquier tema pues tienes que llamar a alguien y molestarlo, obviamente hay pues expertos o lo que sea que están más acostumbrados y que ya saben a qué vas, ¿no? Pero realmente muchas veces pienso, tengo X palabras, con 5 minutos que hable con cada persona, yo ya tengo lo que quiero, pero acabo hablando una hora. ¿Y por qué acabo hablando una hora? Pues porque esa persona se ha tomado su tiempo, quiere contarte lo que quiere contarte, la conversación te lleva incluso muchas veces a sitios que tú no esperabas llegar, y de eso se trata también, ¿no? Y al final, pues sí, pues tengo 3 horas de transcripción y no sé para qué, pero es necesario, ¿no? Pues un poco a veces pues por el devolverle el respeto a esa persona que ha querido contarte, ¿no? Si no me equivoco, cuando terminas tu trayectoria en ABC, eres durante un tiempo freelance. No, no. ¿O pasaste directamente a trabajar Sí, en La Sexta? sí, fue pues como 10 11 días después ya empecé a trabajar en El Objetivo. El Sí. Objetivo. Pero sí que trabajas para el periódico con Sí, temas... eso vino después, la verdad. O sea, ya en el periódico llevaré colaborando pues igual un par de años. ¿Y eso lo haces porque te encargan los temas o porque tú los propones? Pues hay un poco de todo. Yo hago propuestas y muchas veces pues me encargan algún tema que necesitan y que creen que puedo hacer o que... Un poco, sí, es un poco mixto. Yo hago propuestas, algunas encajan, otras no, y otras veces me encargan temas. Sí. Digo porque me interesa que nos expliques cómo es la propuesta de temas de los periodistas que no trabajan en la silla. Es decir, tú colaboras para un periódico, por tanto, o te encargan un tema o lo propones tú y te lo compran, que se dice. ¿Cómo es ese proceso de imaginar? Porque entiendo que hay que mantener una diferencia amplia con la redacción, porque para hacer lo que hace la redacción, pues no te llaman. Sí. A ver, yo realmente he estado en los dos sitios, ¿no? Porque en ABC pues era un periodista de silla y tenía mi cometido, digamos, porque normalmente, como tú bien sabes, cada periodista pues se especializa, por decir así, en algún tema, mínimo en alguna sección, y en el periódico es un poco así también. Yo escribo normalmente de política, algunas veces hago algo de sociedad, pero bueno, pues porque nada es estanco, ¿no? Y todo como que se cruza, y más ahora con el coronavirus, por ejemplo, ¿no? Pero yo conozco un poco los dos lugares, entonces creo que sale un poco solo. Es decir, pues yo tengo una jefa en el periódico y a ella le hago unas propuestas, ella tiene la idea global y muchas veces a lo mejor me dice, pues en esto está trabajando ya el redactor de tal. Otras veces tú sabes ver a qué tema el redactor del día a día no va a poder llegar, pues porque no dispone de ese tiempo del que tú sí dispones, ¿no? A priori, para pues dedicarle más, no sé, a tema de mirarse unos datos, de hacerse el típico tema de con expertos o con que hay que hablar con gente y recopilar voces. O sea, al final el redactor que está en el día a día tiene un poco más complicado, digamos, tener ese tiempo, o al menos cuando yo estaba en ese día a día era lo que más sentía, ¿no? Que a veces pues la actualidad, y más ahora mismo en los tiempos que vivimos, bueno, creo que todo el mundo dirá lo mismo de los suyos, pero estos como mínimo son intensos. Entonces pues creo que es un poco pues ese equilibrio. A veces es el propio redactor el que sabe que, pues no sé, se me ocurre así como a bote pronto, sí, pues hay un aniversario de, yo qué sé, de de la sentencia del proceso, de tal, el periódico diseña un especial y obviamente no, el especialista de tribunales no puede hacerse todas las piezas, pues se reparte un poco, y ahí es donde tú estás, ahí funciona el encargo, ¿no? Pues me piden, oye, ¿cómo ves? ¿Hacemos esto? ¿Sabes? Otras veces pues yo propongo eso intentando ver algo que pueda tener un puntito distinto al día a día. No sé, no siempre se acierta, pero bueno, ahí está la comunicación también, ¿no? Me decías que casi siempre haces contenido político en el periódico, sí, y en El Objetivo es un programa eminentemente político, sí, aunque ahora el coronavirus haya saltado, pero bueno, la actualidad del Objetivo, y cuando todo esto pase, normalmente es un programa de política. ¿Por qué la política? ¿Por qué te gusta tanto la política? Qué pregunta, a ver... O igual no te gusta la política, sí, y ¿por qué informar de política? ¿no? Claro. No, a ver, sí, realmente, de hecho, pues de esto que... con lo que hablábamos de la vocación, pues sí, la política siempre me había encantado. Es verdad que como todo, ¿no? Cuando lo conoces por dentro y le ves las costuras, te gusta un poco menos, ¿no? Pero bueno, pues sí, al final... Yo tengo, por ejemplo, muchos amigos que dicen, no me interesa nada la política. Bueno, todo es política. Lo que pasa es que quizás no lo veis con ese prisma. Entonces, a mí me interesa la política, pues la información política muchas veces me aburre, pues como a todos, me imagino. Pero sí que creo que realmente hay una opción de cambiar algo, ¿no? O que
o que es importante que nos importe, por decirlo así, ¿no? Y que todo se puede traducir en política y que la política luego también se traduce en la vida de cada uno, ¿no? Entonces me parece más que apasionante, necesaria, aunque a veces la información diaria que genera la política, pues sí, pues sea ya aburrida o repetitiva incluso, o esto, no sé si tú tienes esa sensación de que a veces la escribimos o la contamos en tele, o mucho, creo que cometemos el error de para los propios periodistas, no sé. Nos lo contamos a nosotros mismos y a veces, pues, no sé, nos enredamos en la fuente, este dijo, este tal, y igual a la persona de a pie, pues, le interesa menos, no sé. La tele creo que ahí lleva un poquito de ventaja a veces a la prensa, creo, porque es verdad que la prensa hace mucho más periodismo de estar en el sitio y creo que eso vamos, hay que aplaudírselo, mucho más de estar allí, de seguirlo, de estar en el día a día, pero creo que a veces vive mucho para el bagaje que ya tiene. No sé, lo que el periodista que sigue a un partido político, por ejemplo, ya conoce y ya está en esa historia política de, pues este no se lleva bien con este y aquí tiene como una... Sí. Las subtramas, el Borgen, ¿no? Para que nos entendamos. Y no sé si realmente a veces la tele, con lo que algunos consideran que es más simpleza, no está más cerca realmente de trasladar un mensaje, ¿no? Todo con matices, pero aquí estoy siendo la simplista, estoy siendo yo, ¿no? Pero no sé si esa sensación a veces sí la tengo. Puede ser. Hombre, a veces sí que es verdad que yo creo que en el mundo en el que vivimos, tele y radio y prensa escrita en general, yo creo que sobre todo nos quedamos en la frase. Que no... Y a veces una frase se repite 1000 veces y a veces uno se da cuenta como lector, digo, o como oyente o televidente, que lo importante estaba en la segunda línea. ¿Y qué ha pasado? El contexto, a veces... Eso fíjate que yo cuando empecé en El Objetivo empecé en el equipo de fact-checking, esto de verificación. Eso vamos a hablar ahora también, sí. Pues creo que eso también me ha abierto la cabeza muchísimo, me ha cambiado mucho la perspectiva de eso, ¿no? De cuando yo me enfrentaba a una rueda de prensa, yo buscaba el titular y el político sabía que yo buscaba el titular y me daba el titular. Y por eso al día siguiente mi titular era el mismo titular que el de la mayoría de mis compañeros de otros medios que estaban allí. No sé si eso está bien o mal. Entiendo que está bien en un sentido de que, vale, es el titular, o sea, es lo importante, pero muchas veces veo en prensa titulares incluso que ni siquiera son verdad. Y esa mirada del fact-checking, digamos, bueno, ahí donde yo lo he, digamos, trabajado más, ¿no? Pero de intentar buscar la subtrama o incluso... ¿Por qué? Porque en el día a día, en la rueda de prensa, pues tú picas rápido todo lo que te cuenta el político, pum pum, le metes un poquito, luego a lo mejor para la crónica te da tiempo a meterle un poco de contexto, tal, bueno, también tu propio bagaje que te lo da el seguir el día a día, el conocerte el Borgen, ¿no? El haber visto las otras temporadas, pero igual estás replicando algo que te han colado y tú no has tenido tiempo de ir a comprobarlo y creo realmente que no se tiene ese tiempo de ir a comprobarlo. Yo no lo he tenido cuando he estado en el otro lado. Es que si tenemos en cuenta que la mayoría de las frases que dicen los políticos cuando hacen una afirmación no es del todo cierta y que la mayoría de los periodistas de prensa generalista no tiene tiempo de contrastar la noticia que le van a pedir para sacar en 15 minutos, podemos estar hablando de que el 90% de los titulares de un periódico de actualización constante no son del todo verdad, que no significa que sean mentira. Pero es grave eso así, tal y como lo planteas. ¿Pero es así o no es grave? Así? Yo no creo que sea así, tan así no, porque realmente la trampa política no es tan sencilla como lo verdad o falso. Normalmente hay trampas, ¿no? No sé, es decir, no es tan burdo o tan claro como una mentira. Las hay, por supuesto, muchas, pero a veces, pues bueno, eso es hacer política, ¿no? Tener ese arte de ir bordeándola sin caer, pero bueno, pues llevarte el discurso a donde tú quieres. Ahí pues los periodistas se quedan un poco más desarmados porque realmente para ser objetivos, imparciales y todo esto, bueno, lo que se supone que tenemos que ser, ¿no? Sí. No debes meterte tampoco mucho en según qué discursos, que al final es hacer política, ¿no? También tú desde tu pluma. Pero sí que creo que hay mentiras o incluso errores y los reproducimos porque no tenemos tiempo de comprobarlo o porque estamos desviándonos en otro punto de la noticia, en si tal diputado le ha dicho tal barbaridad a otro y realmente no importa el proyecto de ley que se estaba votando en ese momento. Sé que es difícil salir de ahí, creo que es muy difícil, pero creo también que es algo que tenemos que intentar hacer.
Has dicho que empezaste en Neutral como haciendo fact-checking, que básicamente es contrastar si la información es veraz o no es veraz, o si una información dada por un personaje político o de cualquier tipo está diciendo la verdad o no. Que se ha puesto muy de moda también, es verdad, el fact-check, al punto de que incluso ha servido como arma arrojadiza en política sobre si ciertos medios o ciertas redes sociales decían la verdad o no decían la verdad, o si se censuraba una parte o no. Esta moda del fact-checking es porque antes no se hacía, es porque le han puesto una etiqueta y vale como modelo de negocio, o a qué crees que se debió esta explosión, porque es verdad que a nivel de nuestro oficio, de puertas para adentro, está muy de moda. O sea, fíjate que esta mañana mismo veía, no sé qué partido era, sinceramente, no es por no decirlo, es que no recuerdo, pero que vendían en redes como fact-checking al debate de, creo que era Juanma Moreno en Andalucía y que era el PSOE andaluz o algo así el que le hacía. Y yo pensaba, madre mía, qué peligroso, ¿no? Porque al final, claro, es otro partido el que está y usando los términos de fake news, etcétera. Sí, sí. Pero realmente, cuando yo llegué al objetivo, que ya llevaba su tiempo, creo que llevan desde 2013 haciendo fact-checking, o sea que ya son años que estamos en 2020. Realmente era una técnica que había traído Ana Pastor y la había traído de Estados Unidos. Claro, allí está Trump. Entonces todo lo que aquí vemos y nos planteamos si qué está pasando aquí, pues quizás no estaría mal ver qué ha pasado allí, ¿no? El primero que se llena la boca diciendo fake news cuando algo no le gusta, pues es Donald Trump. Entonces, no sé si es cuestión de tiempo que nuestros políticos se den cuenta de esa estrategia que a Trump no le ha ido nada mal, ¿no? No a todos, algunos de nuestros políticos quieran heredar esa Bueno, estrategia, ¿no? algún ejemplo ya tenemos. Sí, totalmente. Algún ejemplo insistente y otros ocasionales. Pero yo creo que sí que se O empieza sea, a a ver. ver, la mentira política, yo creo, como en la vida, ha estado ahí siempre y al final en tu ánimo de llevar razón, pues a veces de manera más torticera, otras menos. En fin, mentiras políticas las hay desde... No es nada nuevo. Quizás es más nuevo que tenga que haber un departamento periodístico dentro de los medios dedicado solo a eso. Pues igual puede que sea necesario porque sea una deriva de nuestra propia forma de hacer periodismo vinculada al la última hora, el internet, etcétera, etcétera, y ser el primero, no el mejor, y bueno, pues puede ser, y que hayamos perdido en el camino cosas y que ahora sea necesario repensarlas, porque bueno, antes en Estados Unidos había medios que tenían el editor, ¿no? Que venía y te repasaba y te preguntaba cada dato de dónde había salido, etcétera. Bueno, o al menos así nos lo han contado, ¿no? Yo no estaba allí para verlo, pero debía verlo. Entonces no sé si realmente porque está de moda, no sé, quizá está bien que esté de moda, ¿no? O que nos planteemos o que sientan la presión de que no basta con que algo convenza, sino que le vamos a decir a la gente si es verdad o no. Claro que hay muchas cosas, como te decía, que se escapan del dato, ¿no? O sea, hay cosas que son blancas o negras, sí, las ves, pero hay otras que tienen muchos matices. Y se trata de intentar aproximarle al lector todos esos matices, al lector o al espectador, y que luego decida, ¿no? Una de las cosas que más le pasa a un periodista cuando empieza a dedicarse a esto, yo creo que incluso toda la vida profesional, si te pica el tema, es la prisa por sacar algo que te acaban de contar y el cuerpo se te va a publicar antes que contrastar. Y ahí es el fact-check, es importante que entre. ¿Tú te has conseguido reeducar en eso? En que Muchísimo. el ansia por publicar echa el freno y la mano y decir, para. Muchísimo. O sea, realmente yo siempre fui muy crítica con el ansia de publicar, la verdad. Pero supongo que por ese pudor, digamos, ¿no? De espérate que lo revise. Mira, quizás había un punto de inseguridad que creo que es sano. Espérate, que lo vea, que mire, que tal. Pero bueno, sí, esa sensación, ¿no? De ya lo lleva tal, pues venga, pues vamos, sí. Pero ahora sí que eso, pues soy muchísimo más crítica con algo antes de publicarlo, yo misma con lo que escribo. O sea, no sé, no sé, cualquier dato de cualquier afirmación que voy a hacer que antes hubiera hecho mucho más a la ligera, pues porque es un adorno en la crónica, no es, uy, lo voy a comprobar, lo voy a mirar. Intento ser pues muy pulcra, y eso realmente creo que me lo ha enseñado el fact-checking, pues por eso, ¿no? Pues porque todos cometemos errores, vamos, todos, todo el tiempo, incluso pues alguna vez Neutral, incluso el objetivo, pues ha tenido que salir a rectificar alguna información, porque de hecho forma parte del código de principios del IFCN, que es como el organismo internacional
de fact-checking que tienes que cumplir su código de principios para que te acepten como miembro, ¿no? Es como los Boy Scouts, más o menos. Una cosa así, pues para que te den la medalla. Ujú. Entonces, pues resulta que uno del código de principios es una política de rectificación clara. Porque claro, si tú sales diciéndole a la gente, mientes, o sea, Eso es te iba a más grave, el es más cazador, grave. el cazador cazado o Totalmente. el comerse al caníbal, ¿no? De Es mucho hecho, más grave. vamos, la presión que hay, esto que tú me preguntabas, ¿está ahora de moda? No lo sé, pero como equipo, la presión que hay ahora sobre los verificadores creo que es mucho mayor que antes, porque creo que hay mucho ánimo de desautorizar o no sé, o de pillar en el error, ¿no? Pues como todo, al fin, parte de la crisis de la prensa también creo que en muchos momentos ha estado azuzada por los propios políticos, ¿no? En su ánimo de desprestigiar al que venía un poco también a... Bueno, yo creo que el trabajo de fact-checking rompe un tinglado, no mediático, un tinglado de comunicación corporativa de los partidos políticos. En el momento en que tú tienes un argumentario lleno de medias verdades que te las ponen en la cara, que no te dicen estás mintiendo al 100%, pero te estás olvidando quizá una parte que es la más importante, Totalmente. te rompe el tinglado de comunicación y eso hace pupa, ¿no? Entiendo. Pero luego es curioso porque, por ejemplo, yo he visto a partidos usar un fact-check nuestro contra un adversario Bueno, por supuesto, claro. y usarlo. Y ahí, claro, ahí lo que decimos pues tiene una validez enorme. Imagínate, lo usan como, ¿no? Como Ministerio de la Verdad, totalmente. Y luego hay otros momentos que es como no, ya está, todo lo contrario. Entonces, bueno, dices, no sé, ¿no? O te vale o no te vale. Es un poco, pues te vale cuando te interesa. Y esto en el tema de la revisión de la veracidad de los contenidos y demás, vosotros sois una empresa privada, una productora, ¿no? Creo que tenéis la producción de programas de televisión, también hacéis contenido de empresa escrita, etcétera. Trabajáis para otras empresas también, ¿no? En tema de fact-check. ¿Crees que debería ser una cuestión, más allá de que hay empresas privadas que están en todo su derecho de hacerlo, una cuestión pública, que fuera un organismo público e independiente el que se dedica a Es un hacer eso? debate muy complicado. O sea, yo no tengo clara una opinión sobre ese tema. Pero, pero además me ocurre con muchas cosas. Es decir, por ejemplo, ha habido debates tipo con la extrema derecha, ¿no? Hay que darles voz, no hay que darles voz. La mentira, pues hay que censurar un contenido que es mentira. ¿Cuál es el problema? Que no vamos a tener nunca la garantía, o al menos yo desconfío, de que tengamos la garantía de que ese instrumento, una vez creado, esa herramienta, vaya a estar siempre en buenas manos. De hecho, creo que hubo cierto debate con la creación hace ya un montón de años de lo del Consejo Audiovisual, que también iba a ser algo así, ¿no? Que al final pues siempre se interpreta como censura, censura, censura. ¿Por qué? Pues porque nos da miedo. A los periodistas nos da mucho miedo cuando nos dicen que alguien, por muy comité de expertos que sea, porque sabemos que hay comités de expertos de todos los colores en todos lados, que va a venir a decirnos que está bien, que no, que es verdad o que es mentira. Y entiendo también que eso forma parte digamos, de ese sentimiento negativo hacia el trabajo de los fact-checkers, ¿no? De primeras como de, pero tú quién eres para venir a decirme qué es verdad o qué es mentira. Por eso no se trata de decir si es verdad o mentira. Yo creo realmente, vamos, no sé si es fruto de mis 30 años, pero creo realmente que a la gente solo hay que darle la opción de decidir. No hay que censurarle lo que creemos que es mentira. Hay que ofrecerle la forma de desmontarlo. Y si hay personas que se van a quedar en la mentira, pues yo creo que es un precio que yo al menos estoy dispuesta a pagar. Porque creo realmente que la gente tiene ganas de estar informada y que si tiene buenos argumentos para convencerla, pues ¿por qué no, no? De todas Sobre formas, todo porque las alternativas no me gustan, no me suena bien. ya. La alternativa no me suena bien. Es cierto también que cuando dicen que la primera censura es la selección de las noticias que se van a dar o que no se van a dar. En el caso del fact-check también entiendo que hay una parte de selección de dónde, porque no se llega a todo. No es cuestión, es que no se puede llegar a todo. Entonces, una vez que sabes que tienes que elegir, también es verdad que los organismos o las empresas que se dedican a la criba de la veracidad tienen que bascular bastante bien entre poner la vista en todos en todo el arco político y económico. En esto, por ejemplo, en el caso de Neutral o en tu experiencia, lo hacéis fijándoos en lo que tiene más repercusión mediática o utilizáis otro tipo de criterio para seleccionar. Mira, ahí hay que distinguir entre el fact-checking, digamos, que es cuando es a políticos, y la fake news, debunking y demás, que es pues todo esto de WhatsApp, o sea, que quien lo dice, digamos, no es un político, ni un partido político, ni un representante público. Si quieres luego hablamos de eso. Sobre el fact-check, realmente la metodología esta de la que te hablaba del IFCN ya lo responde.
Es decir, nosotros tenemos un compromiso que es que por la mañana, en la agenda del día, bueno, pues se hace una agenda viendo dónde va a estar cada político y demás de todos los partidos. Por ejemplo, un día, imagínate que tiene una agenda enorme el PP, que tiene a todo el PP, porque no sé, o ahora por ejemplo Vox, que tiene que vender su moción de censura, ¿no? Y van a estar en todos sitios. Conste que estamos grabando esto en la segunda quincena de octubre, porque cierto, esto cierto. se verá más tarde, para contextualizar. Vale. Bueno, pues puedo poner cualquier otro ejemplo. No, vale perfectamente, pero para que la gente no se asuste de que otra moción de censura. No hay otro. Es la de octubre. Vale, entonces, bueno, y luego hay otro partido pues que tiene esta etapa, por lo que sea, pues tiene alguna cuestión interna por la que decide que están más escondidos. Eso no lo decidimos nosotros, claro. Luego, no se reparte el tiempo de manera equitativa. En función de la agenda es cómo se reparte de manera equitativa. No sé si me he explicado. Sí. O sea, si de Podemos solo hay una persona hablando y de Ciudadanos hay 3, pues entonces es probable que escuche más de Ciudadanos que de Podemos. Al de Podemos lo voy a escuchar, pero es que no tengo más. Ahora, una vez que se ha repartido la escucha, que ahí es donde estamos limitados, obviamente no se puede escuchar todo. Ahora pues hay procesos de automatización de la escucha, 1.000 millones de cosas, pero de momento seguimos siendo necesarias las personitas y no nos da. Vale, pues ahí hemos hecho ese reparto y a partir de ahí el oído es el que te hace escuchar pues frases verificables, no verificables. Dentro del mundo verificable, pues obviamente soy Inés Arrimadas, presidenta de Ciudadanos, es verificable, pero ya sé que es verdad y que no tiene interés. Pues ya está, ¿sabes? Luego también hay un interés periodístico ahí, por supuesto, somos periodistas. O sea, el criterio periodístico siempre está. Pero hay una criba previa. Por ejemplo, en el resultado final, muchas veces vemos que normalmente quien está en el gobierno es quien se lleva más verificaciones, ¿no? ¿Por qué? Pues porque está mucho más expuesto, hay consejos de ministros, normalmente habla más, está más expuesto y luego tiene también más explicaciones de gestión que dar. No sé, nuestra experiencia dice que lo normal es que esté más expuesto. Luego también es que hay otros que, bueno, pues son menos cuidadosos a la hora de dar datos y sí que detectamos que mienten más. Pero ese equilibrio, digamos, viene previo. Tú eres honesto en tu escucha y dices, he escuchado de una manera equitativa. Luego, pues, todos somos humanos. A veces, pues, me he podido escuchar tal entrevista de Pedro Sánchez y se me ha escapado algo. Puede ser. Pero ahí, si eso ya lo he escuchado, ahí lo que salga lo vamos a publicar y lo vamos a hacer. Porque, salvo que muchas veces porque está repetido ya lo hemos hecho, o porque, pues, lo que te digo, pues no tiene un interés periodístico, es una cosa, no sé, hay veces que tenemos debates de, pues se ha equivocado en un año y realmente le sigue saliendo bien. O sea, no gana nada. No encuentro la trampa. No sé, imagínate. No sí, sé. que es un error que, bueno, bien, es un error o igual es un argumentario que se escribió mal. No es que una voluntad de mentir o una voluntad de sí, o sea, tergiversar. no juzgamos la voluntad de mentir o no, porque muchas veces también ellos nos dicen, ay, que se ha equivocado. Oye, no pasa nada, pero yo tengo que contárselo a la gente porque con el altavoz que él se ha equivocado o ella. ¿No? Pues, ¿a qué no va a ir a decir, oye, que me equivoqué? El error es absolutamente una viralización de titulares, de retweets, de compartir en redes, que como los años que llevas ya dándole caña al fact-check, me gustaría saber si habéis detectado en España quién mete más trolas. Si la derecha, si la izquierda. Y también me gustaría saber tu opinión sobre esto, sobre el respeto que detectas que tienen los políticos al periodismo y a la ciudadanía, pero sobre todo al periodismo. Yo sé que suena políticamente correcto, pero creo que todos, o sea, es que además lo hemos visto en debates electorales, por ejemplo, que ahí se vuelca el equipo y incluso yo he hecho una mano, aunque ahora esté dedicado a otras cosas, y se hace un despliegue muy potente. No ha habido una sola vez que no le hayamos pillado al menos una mentira a todos. Sí que te digo que, por ejemplo, pues no sé, sobre todo más al principio, pues Pablo Iglesias se notaba esa voluntad de todo muy medido, muy aprendido, intentaba no equivocarse y cuando lo pillabas en algo o lo que fuera, veías ese esfuerzo de intentar convencerte de si es que no, es que mira que tengo este informe que lo avala, porque eso también a veces ocurre, ¿no? Pues sí, a lo mejor el informe no es la mejor fuente, porque hay otro oficial que no, pero bueno, vale, tienes un informe que lo avala, no lo has dicho tú, en fin. Eso sí te lo podría decir, pero luego también ha tenido mentiras muchas, o sea que todos. ¿A quién le importa más y a quién menos? Pues es verdad que con Vox sí que tengo la sensación de que les sale rentable la mentira, o que ellos identifican que les sale rentable la mentira, y eso hace que no
no les importe rectificar. O sea, no tengan esa necesidad de rectificar. Te puedo poner un ejemplo. Hubo una vez, bueno, al principio, creo que era su primera legislatura, que creo que ha sido una de estas cortitas antes de repetición electoral, si no me fallan los cálculos. Entonces, bueno, pues hicieron como un tuit con su notita de prensa diciendo que ellos solos habían presentado más iniciativas en el Congreso que PP, Ciudadanos, bueno, que todos los demás juntos, o algo así, ¿no? Claro, lo comprobamos, no era así. Dentro de nuestro esquema de trabajo, uno es ponerte en contacto, bueno, pues como en el periodismo en general. Sí, ¿no? lo que Antes se de llama dar una contrastar una exclusiva, pues información. lo llamas y le das... Tengo esto y lo voy a sacar. ¿Quieres participar? Porque a veces, oye, incluso hay una explicación y tú no te has dado cuenta de algo. Mejor rectificarlo antes de hacer el daño, ¿no? Antes de salir con el dedo acusado. Sí, o aunque no sea argumento para todo, pero bueno, queda también reflejado su impresión. Sí, totalmente. Entonces, bueno, pues efectivamente reconocían el error, había sido un error, tal, y lo corrigieron de la nota de prensa online que tenían colgada en la web, desapareció, pero no borraron el tuit. Y era un tuit muy viralizado. Entonces, claro, evidentemente tú no les vas a decir lo que tienen que hacer, no han borrado el tuit, pues que no lo borren, tú ya has hecho tu trabajo, pero yo, por ejemplo, pienso, ¿y si a la gente que le ha llegado ese tuit, que es una cosa tampoco tan grave, ¿vale? No, es una cosa menor, hay mentiras de Vox que sí que creo personalmente que son graves, o sea, que hay un discurso del odio detrás, ¿no? Pero bueno, si en esto pequeño a quien sea que le haya llegado ese tuit no le llega el de la verificación, ese tuit sigue circulando, no lo borran, ellos mismos no lo rectifican por el mismo altavoz por el que lo han hecho la primera vez, que esto es un clásico con todo. Yo no he visto a ningún político todavía en una rueda de prensa diciendo, por cierto, ¿os acordáis ayer que dije, me equivoqué, era un error? Nunca lo he visto. Pero bueno, alguno pone un tuit, no es el mismo canal, pero hay algún ánimo, o corrige, y te das cuenta que el resto de veces que sale ya no dice eso. Oye, pues lo ha corregido. Pero no todos. Y yo creo que porque hay veces que son conscientes y les sigue saliendo rentable. Una de las cosas más delicadas que tiene un periodista son las fuentes y más valiosas. Y hay que procurar que no se enfaden. El hecho de trabajar con fact-check y a veces pillarle una trola a alguna fuente que es una buena fuente, pero que ese día se le ha ido la boca, ¿te ha supuesto algún tipo de diferencia con esa persona? No. La verdad es que no, porque realmente el fact-check solo se lo haces a políticos en su exposición pública. O sea, no... Y realmente, o sea, si esos políticos son fuentes, que yo no lo llamaría así, la verdad, pero si lo son, la relación siempre se establece desde un punto de partida, que es yo soy periodista, tú eres político. Entonces sabemos cuál es el trabajo de cada uno, ¿no? Entonces... Bueno, eso es una intuición o un precepto que te honra. Yo no tengo dudas, la verdad, y además por lo que me he encontrado por ahora... No lo digo por ti, no lo digo por ti, lo digo por el político, ¿no? Supongo que en a otros niveles o en otras esferas periodísticas pues será de otra manera, ¿no? Yo quizá todavía soy demasiado rasa en esta profesión como para que algún político tenga algún interés en tratarme de otra manera, ¿no? Pero pues realmente, no sé, te pueden llorar un poco más o un poco menos, entiéndase. Ay, es que ha sido lo que te decía antes, pues que ha sido un error, es que ninguno se atreve a nada más. Creo que también, pues por la empresa en la que trabajo, por quien es mi jefa, que es Ana Pastor, y que creo que, bueno, no ni lo intentan, la verdad. Pero, y creo que eso también es algo que te trabajan, ¿no? Yo imagino que es algo que Ana se ha trabajado también, ¿no? En su relación con ellos, que sí que la tendrán a otro nivel, ¿no? Por la de años que lleva. Pero no, realmente no, pues porque las fuentes, yo siempre recuerdo una frase que me dijeron una vez, que las fuentes normalmente más útiles en una comunidad de vecinos son los porteros, no los reyes que viven en los pisos, ¿no? Y los porteros, yo a los porteros no les voy a hacer un fact-check. No sé si me explico. Sí. Los fact-check para los reyes de los pisos, ¿no? Pero con el portero es con el que hay que tener buena relación también, ¿no? Has dicho que no mandas mucho y que eres rasa, pero eres subdirectora del Objetivo, que es un programa que lo ve muchísima gente en La Sexta los domingos. Y que hacéis información política, seria, a veces se suda, es decir, cosas que no son fáciles de explicar. La gente tiene el mando en la mano, puede cambiar a otra cadena, se puede ir a Netflix, HBO. ¿Cómo conseguís? Quiero que nos cuentes un poco, primero, cómo es tu trabajo, cómo es subdirigir un programa de esa envergadura, y por otro lado, cómo se consigue contar, yo qué sé, los presupuestos generales del Estado un domingo a la hora de la cena, sin que la gente se vaya a una película, a una serie o a donde les dé la gana, vamos. Pues de hecho, creo que esa es la principal dificultad, ¿no? O
O sea, yo creo que en el objetivo tenemos la suerte, o al menos así nos lo han transmitido siempre, nos lo ha transmitido así Ana y demás, de creernos lo que hacemos, ¿no? Y de poder hacer estas cosas que sabes que son más susceptibles de provocar un cambio de canal, ¿no? Como tú has dicho. Y que a veces pues son más sesudas o más, no sé. Hay momentos, y nosotros lo notamos, hay momentos en los que la política pues nos tiene a todos como muy apasionados y despierta nuestro interés, y hay momentos menos interesantes, pues como tú has ilustrado, unos presupuestos, una negociación, pero forma parte de nuestro trabajo, ¿no? Intentar hacerlo atractivo sin caer a veces en eliminar los matices, porque es un programa que es muy de datos, muy de, ¿no? De intentar, pues eso que comentabas. Entonces, bueno, es difícil, pero bueno, yo cuando llegué es un programa que ya llevaba muchas temporadas, tiene como su estructura, digamos, su formato muy, muy trabajado, y realmente hay una cosa fundamental que es como el eje del programa, que es la entrevista, ¿no? Y bueno, Ana Pastor haciendo entrevistas, pues creo que no tengo yo que explicar quién es ni nada, ¿no? Entonces, claro, a partir de esa entrevista que intentamos que ponga el tema sobre la mesa, pues no sé, los presupuestos, pues yo qué sé, a la ministra de Hacienda, ¿no? No sé, o una mesa o cualquier tema que ayude. Se trata de dar contenidos, pues por ejemplo, el tema de los datos. Pues Lorena Baeza, que es la redactora que hace los datos, pues es que realmente pues ella tiene esa capacidad de comunicar, de intentar aterrizarlo, la ayuda de las pantallas, del grafismo, pues siempre estamos pensando de qué manera hacer que haya un relato detrás, que la gente se pueda enganchar. El Españolito, por ejemplo, que ahora lo hemos rescatado para hacer todo el tema de fakes, de verificación, pues es otra manera, pues es un dibujito, o sea, es otra manera de intentar esos temas que tú hablas, que son más sesudos o más, de aterrizarlos y de intentar transmitir por qué deben importarnos o por qué deben ser interesantes, ¿no? Para nosotros como ciudadanos. No siempre se consigue, ¿eh? Estoy segura de que no siempre se consigue, pero es un poco ese el objetivo, valga la redundancia. Es que claro, yo a mí me pasa, por ejemplo, yo soy súper torpe con el tema audiovisual, porque como siempre he trabajado en prensa escrita o en radio, pues no tengo ni idea no pienso en audiovisual, ¿vale? Y ni se me ocurre. Entonces no me imagino, y sí que me gustaría que contaras un poco cómo es ese proceso mental de decir, tengo esta información, que es complicada de contarla escrita o locutada, pero es que además tengo que darle a su vez una dimensión gráfica, para que audiovisual, para que la gente no se pierda. ¿Cómo se reeduca uno? Tú venías de comunicación audiovisual, eso No, pero sí, no. no sé si te ayudó No. o directamente hay que reeducarse. Luego con el tiempo sí me di cuenta, por lo que hablábamos antes, de que igual algo que aprendí alguna vez en alguna clase, pues oye, me era útil. Pero yo, es el ejemplo que has puesto claramente, es como yo me sentí, ¿no? Yo venía de prensa, además muy convencida de la prensa, hasta con cierto, voy a emplear la palabra soberbia, no sé si es la adecuada, pero con ese halo de la prensa escrita frente a la tele, ¿no? El periodismo es esto, el otro es, no sé, ¿no? Un poquito, Sí. porque al final es otra forma de contar y lo escrito te permite, pues eso, profundizar, enredarte, ¿no? Y la tele te obliga, porque es cierto, a hacer ese esfuerzo de hacerlo todo más sencillo, ¿no? Para no perder a la gente en el camino y demás. Entonces yo tenía ese problema al principio, y es cierto, lo bromeábamos incluso en la redacción con eso, ¿no? Pues yo presentaba algo al principio y era como, venga, ahora acuérdate de que estás en la tele, ¿vale? O sea, claro, porque no es una cosa que eso, pues no, Ya, pues no. ya. Es difícil, pero hay un equipo enorme detrás. Entonces, una sola persona no hace todo. Claro, de eso se trata, es decir, pues los grafistas tienen una habilidad enorme, que es traducir en gráficos o pensar gráficos, entonces tú le vas con la idea, claro, pero a lo mejor ellos te lo aterrizan de una manera que luego, pues por ejemplo, no sé, al final ya pues vas adquiriendo esa habilidad, ¿no? Digamos, ese callo de que ya piensas directamente en la imagen. Pero si no, yo hago el proceso entero. Pues primero me hago mi esquema de cómo yo contaría esto y no me importa en qué formato. Yeah. Porque al final lo importante es el qué, ¿no? Uh-huh. Y ahora a partir de ahí, pues voy a ver cómo lo puedo ir adaptando al formato. Obviamente pierdo cosas por el camino. Al adaptarlo a imagen, gano otras. Porque hay veces que no necesito contarlo, lo puedo enseñar. Y eso ayuda muchísimo. No sé, por ejemplo, en las hemerotecas, yo he escrito a lo mejor piezas de hemeroteca y siempre es mucho más agradecido verlas, ¿no? Porque, claro. porque estás allí. O sea, en fin, una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Por decir el tópico. Pero bueno, pues cada uno tiene un lenguaje y aprendes a manejarlo, y a lo que tú no llegas, pues para eso hay un equipo enorme que cada uno sabe bien de lo suyo, como yo digo, ¿no? Y aparte nos vamos enriqueciendo, y luego pues hasta la música es importante, ¿no? Luego llega uno y te cambia la música al vídeo y el vídeo es otro.
Me choca también que me gustaría saber cómo hacéis, porque yo pienso muchas veces una cosa que hacen muchos los políticos, sobre todo gobierno, y lo hemos visto bastante con la época del coronavirus, que es cascarte una rueda de prensa a la hora que empieza el telediario para reventarte toda la escaleta del telediario. Ujú. ¿Cómo se hace el objetivo? Que entiendo que trabajáis de miércoles a domingo, no sé si, o de lunes a viernes, no sé cómo, pero que nos contaras un poco cómo es el día a día de hacer un programa semanal y sobre todo si el bombazo sale inesperadamente el sábado, porque entiendo que durante toda la semana has ido preparando algo y hay veces que pasa que el sábado pasa lo que va a marcar la actualidad. O sea, la trabajadora que lleva desde el lunes preparando o trabajando en un programa te diría que por favor el sábado no haya bombazo. La periodista y su directora de un programa que dirige Ana Pastor te diría el sábado no, el domingo. Vale, o sea, cuanto más cerca, mejor. En el sentido de, pues, estás ahí, estás en la noticia. Además, la sexta es muy marca de la casa, el momento directo. El Totalmente. objetivo también, el momento contarlo, ¿no? Es verdad que, claro, es un programa semanal. Entonces tú tienes una semana, digamos, para ir preparando un contenido. Ese contenido normalmente es raro, tiene que ocurrir algo muy, muy grave, por decirlo así, no sé si Sí. grave es la palabra, pero como para que te lo destroce, ¿no? Porque es una hora y media de programa, cabe todo, o sea, es decir, las secciones, por ejemplo, ahora que con el coronavirus tenemos la sección, que ya empezamos a hacerla antes, porque es curioso, la temporada pasada empezamos con todo esto del cambio climático y demás, que queríamos apostar por la emergencia climática, con hacer una sección de ciencia. Ujú. La empezamos en eso, pues septiembre de 2019 y fíjate en que se ha transformado, o sea, se ha vuelto hiper mega necesaria, pero porque ahora pues se ha transformado en coronavirus. Entonces, eso es poco probable que caiga. A lo mejor cae, sí, pues el grueso de la entrevista, o no sería la primera vez que hay que cambiar una entrevista porque ha ocurrido algo que... Y sí, hay que seguirlo y hay que, pues te toca currar en sábado mucho. Pero bueno, hay cosas que se mantienen, otras que las adaptas y las tienes que hacer rápido. Pero como al final el programa intenta, dentro del directo, no perder ese punto del dato, de la reflexión, pues no se va a meter en jardines que sean jardines. O sea, por ejemplo, ocurría con el coronavirus, los BOE y demás, Sí. de medidas y todo el Sí, rollo. que salían a veces un sábado a las Bueno, 11 de la pues noche, los peores. hicimos callo, exactamente. Lorena, que se ponía con el BOE y tal, que era la que hacía Lorena Baeza, todo el tema, pues ya al final tenía una habilidad leyendo BOE y sacando medidas del BOE, que bueno, imagínate, ¿no? La primera vez fue un poco más desastre, pero si no lo hubiéramos tenido claro, pues estoy segura de que no hubiéramos apostado por hacer una sección de BOE. Por lo que te decía, pues porque al final el error ahí sería menos perdonable, porque es un programa de análisis, de datos, y si hay un error, pues se pide disculpas y ya está. Otra duda que me surge, que yo creo que la gente que nos sigue, sobre todo si se dedican a esto, se van a dedicar, les va a chocar, es que yo, por ejemplo, cuando he tenido que hablar delante de un público de 50 personas, se me seca la boca, me tiembla todo y haces hasta el pis del nervio antes de salir. ¿Cómo hace un periodista que a priori no tiene por qué tener vocación de ser mediático o famoso para ponerse delante de una cámara, ver a un montón de gente que está detrás de la cámara, más el público si es que el programa tiene público, que es en directo y saber que la puede liar el trabajo de todos sus compañeros para aguantar el temple y tirar para adelante? Pues yo claramente no te puedo contestar a eso porque he sido incapaz siempre de hacerlo. O sea, pero además que comparto totalmente la reflexión que has hecho de los nervios de... O sea, no, yo creo realmente que, pues lo que hablábamos al principio, ¿no? Que el periodismo, periodistas somos todos, pero es que hay muchas ramas y muchas formas de ejercer el periodismo, incluso muchos talentos, ¿no? Que poner al servicio de ese periodismo. Y realmente yo, o sea, veo desde Ana Pastor, que obviamente es un animal desde la televisión, ¿no? Y además tiene una capacidad de a la vez que está haciendo el programa, está dirigiéndolo literalmente con el móvil, o sea que alucina. A Lorena, por ejemplo, también, que rápidamente conecta y muchas veces por cosas técnicas, ¿no? En el lado en el que me toca a mí estar en el control, pues no le funciona la tablet o le hemos puesto lo que no es y el que está en su casa no lo nota porque es ella la que ha reaccionado y la que ha sabido manejar eso. Supongo que a todos se aprende, ¿no? Imagino Claro. que las primeras veces no. Sí. Pero es una habilidad más. Otros tienen otras, ¿no? No sé, es una habilidad desde luego que yo creo que no voy a tener nunca en mi vida, ni podría tener, ni... Y luego también pues porque no sé, no
no creo que lo hiciera bien. Claro, O sea porque que, entiendo que igual que, por ejemplo, yo que trabajo en un periódico digital, si hay que cambiar, si hay una errata o un fallo, ujú. se cambia y se cambia con cierta rapidez. Entiendo que en la tele, en directo, habrá que mantener la calma y ser todos muy pacientes con todo el mundo, ¿no? Porque los Sí. nervios pueden estar, si no, muy a flor de piel y la que se puede liar cada día puede ser interesante. Además es que creo que es súper importante ahí, en ese momento, pues lo que dices, estar totalmente templado es difícil, pues como en todo, ¿no? Pero bueno, intentar estar templado y ver qué puedes hacer para solucionar lo que está ocurriendo, asumiendo que está ocurriendo y no entrar todos en pánico, porque claro, somos muchas personas comunicadas entre nosotros, pues por pinganillos, y si de pronto se monta el pánico, pues toda la coordinación que podamos tener en ese momento pues se ha descoordinado totalmente. Ujú. Entonces, pues hay que intentar estar templado, ver cómo se soluciona y, claro, mientras yo me tomo ese tiempo para solucionarlo, el que está ahí en directo, pues forma parte de su habilidad, su capacidad. Hombre, yo intento darle un plan B o ver qué hacemos. No, claro. Tampoco, lo que te digo, es un programa semanal que llega a domingo, en el 90% de los casos, muy bien preparado, ¿no? Y bien hecho. O sea, que no tiene por qué ocurrir, no es un programa de 5 horas de directo, ¿no? Que cabe más la improvisación o incluso el margen de error. Pero pues al final está en esa habilidad también de que el que está delante de la pantalla lo sabe reconducir y sabe que no se note y que tú mientras pues el error que se ha producido por el otro lado en el que estás tú, pues el equipo lo suele apañar. Yo hay veces que me he enterado del error a la vez que ya me lo ha solucionado el que alguien del equipo, el realizador, o sea que realmente no, todo está mucho más engrasado Ujú. de lo que parece. Hay errores, pero al estar tan engrasado, pese al error, se soluciona fácil. O sea que si se cae un directo, pues muchas veces, pues oye, por naturalidad. Evidentemente el de su casa se ha dado cuenta Claro. que el tipo del Skype, eso lo hemos aprendido todos ahora con Hombre, el coronavirus. una El videollamada tipo que del Skype salga se le ha bien. movido la cámara, Claro, hombre. el plano es así, Sí, sí. que bendito, o sea, ahí hemos aprendido todos también la importancia del equipo técnico, ¿no? Joder. Pero sí, pues bueno, pues ya está, pues ¿qué vas a hacer? Mm. Pues busca otra cosa a la que ir de las que tenías programadas en escaleta, en naturalidad, pues sí, pues se ha caído la señal, ya está. Rápidamente, que te quería preguntar por una cosa que me choca un poco y yo creo que solo pasa en la tele, bueno, quizá en la radio, pero en la tele sobre todo, y es que en la tele se suele trabajar con gente, con periodistas que tienen mucha fama, y no digo que sea el caso de Ana Pastor, ¿eh? Que no la conoce nadie. No, pero bueno, hablo en general, ¿no? Yo que sé, que trabaje con Matías Prats, por Ujú. ejemplo. Gente que tiene mucha fama y mucha pasta, ¿vale? Y que probablemente eso les lleve a estar en una burbuja a veces que no tiene el redactor de a pie, que aunque sea una persona ya profesional, que no sea un becario, pero que bueno, que no es esa persona. ¿Eso cómo se maneja? ¿Cómo se maneja? No digo tanto en tu caso, que no sé si es Sí, el caso, ¿eh? no, Pero ¿cómo es convivir con estrellas? sí, yo te entiendo. Creo que es un problema más, o sea, yo, y además mi experiencia personal, pues es casi más también algo que te pones tú, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando a mí me iba a hacer la entrevista de trabajo a Ana Pastor, yo recuerdo pensar mucho, y cómo me he visto, y tal, y que, porque claro, yo, para mí ella era la de la tele, y cómo tal, y luego yo llegué y pues, recuerdo que me llamó mucho la atención verla en zapatillas, claro, pues sin maquillar allí, con sus camisetas, ¿no? Y llegar y hablarte con una naturalidad que, claro, al decirlo yo mismo pienso, ¿y cómo esperaba que me hablara? No sé, con otro idioma. Claro, O sea, luego creo que es algo más que, que te que tirara nos en el ponemos... número 5 ahora Claro, mientras es que estoy no hablando. sé, realmente no es esto de esta cosa que tú dices de, ay, pero si es normal, ¿no? Una Creo que persona humana. claro, es un poco más el fenómeno nuestro. Imagino que habrá de todo, ¿eh? Sí, No claro, lo bueno, dudo. O obviamente. sea, y no dudo que el efecto, no sé, creo que ahora además es muy fácil verlo porque hay muchísimos periodistas de prensa, ¿no? Que hubiera sido como más anónimo hace unos años, que ahora pues con las tertulias, ¿no? Tienen como ese... Una presencia mediática brutal. Totalmente, y esa fama y Sí, ese, sí, pues sí. supongo que como todo en la vida habrá de muchos tipos de personas, no lo Sí. dudo. Pero bueno, en el caso concreto de Ana Pastor, que es de quien yo puedo hablar, la verdad, más de cerca, luego puedo tener impresiones de todo tipo de otras personas, pero para nada, porque además como es una persona que está siempre ahí en la redacción, trabaja, pues de hecho yo hay veces cuando veo llegar gente nueva, o redactores, jóvenes o alguien, que de pronto recuerdo esos ojos con los que mira el que llega o que yo misma miré cuando llegué, ¿no? Porque Claro. claro, o incluso cuando hablo con mis padres a veces, ¿no? Después están no sé qué, y yo pienso, claro, yo estoy hablando de mi jefa, mi compañera, y me olvido de que para otras personas, pues estoy hablando de Ana Pastor, claro. Pero creo que más, al final en nuestra profesión
no es un cantante, no es un... O sea, la fama es como una consecuencia, pero no es el origen o el motivo de la profesión, ¿no? No. Si se quiere ejercer bien, no. Pues yo creo que es así como lo recibo yo de Ana al menos, o sea, al final es una relación con un jefe barra compañero, igual que lo sería o que lo ha sido en mi vida con cualquier otra persona. Creo que es algo más que nos ponemos nosotros al principio, ¿no? O antes de conocer, Bueno, porque es un poco inevitable. y que somos personas que hemos visto la tele toda la vida y siempre nos impresiona, ¿no? Al no estar metido en ese mundo, ver a alguien que sale en la tele, ¿no? Pero además es que el fenómeno de la televisión, porque por ejemplo yo tengo pues gente que leo, periodistas que son más o menos referentes de prensa, tal, o no sé, o incluso, por poner un ejemplo tonto, ya no de referentes, sino de cosas que trascienden en mi mundo periodístico, como cuando salió el libro este del director, ¿no? Y era lo más comentado en mi chat de compañeros de prensa de, guau, tío, no sé, comentarlo, ¿no? Y por ejemplo a mis padres, o sea, y a nadie de mis amigos de mi entorno que no sean periodistas les llegó nada de eso, ¿no? Y en cambio a la tele les llega, claro que saben quiénes son los que salen en la tele. Bueno, si la Claro que capacidad saben. de penetración de la tele en el EGM se ve, ¿no? Es brutal. Pues para terminar, te voy a hacer dos preguntas que le hago a todos los invitados que vienen por aquí. Y es una, ¿cuál es el momento más especial que recuerdas dedicándote al periodismo? Y la segunda, para que la vayas pensando ya, el momento aquel en que te equivocaste en una información que diste o algo que hiciste y hubo que rectificar y lo recuerdas, aunque sea una tontería, pero que le lleves ahí clavadito como una espina y te acuerdes. Los detalles, el nivel de detalle lo dejo a tu criterio. Es que es difícil, no te creas que es un ánimo de no contar, es que no... O sea, momentos especiales, bonitos, O no bonitos, simplemente sí. impactantes para ti. O sea, mucho. Mira, pues igual no es ejerciendo, pero sí que creo que fue bonito, que fue, por ejemplo, la primera vez que traje a mis padres a ver el programa. Y pues conocieron a Ana, vieron cómo se hacía el programa por dentro y entronca un poco con lo último que hablábamos, ¿no? De esa magia de la tele, de... No sé, pues fue bonito hacerlos partícipes un poco de un mundo que a veces se nos olvida mirar con los ojos del que está afuera, ¿no? O cuando mi madre todavía me manda un enlace de algo que he publicado y que he escrito, y has estado con tal, y has entrevistado a no sé quién, y le has dicho, no, y ahí ese, anda, y estuviste no sé, en tal manifestación o en tal, no sé ahora mismo qué evento en concreto, ¿no? Y es bonito cuando lo ves con ojos, porque nuestra profesión tiene también muchas miserias y muchos momentos agridulces y muchos días que te gustaría tener un plan B, y es bonito cuando puedes volver a verla con esos ojos del que está afuera y te recuerda, ¿no? Que es una profesión muy muy privilegiada que te permite hacer cosas y vivir vidas incluso a través de otros que otras profesiones no te permitirían, ¿no? Eso seguro. No sé si he esquivado un poco la pregunta, pero oye, no se me No, ocurre hombre, ningún caso concreto. nos ha quedado claro. Hombre, lo de tus padres ha quedado muy entrañable. Bueno, Está pues muy ya bien, está. está muy bien. Y luego alguna vez de algún error. Mira, no sé si un error, de hecho ya ni recuerdo qué fue, pero sí recuerdo una rueda de prensa que era de las primeras veces que yo estaba en una rueda de prensa. Y bueno, a las primeras que iba no preguntaba, pues había un punto ahí de timidez y siempre me quedaba como con la pregunta que yo quería hacer, pero no la hacía porque sentía, bueno, ya hay 200 veteranos que la harán ellos. Y hubo una vez que quise hacer la pregunta, ¿no? No diré a quién fue, a qué político fue. Hice una pregunta, es verdad que igual pues no la expresé con toda la claridad que debía, pues porque estaría nerviosa, no lo sé, ¿vale? No la he vuelto a ver, no sé ni de qué iba. Pero sí recuerdo en la respuesta del político un ánimo como de humillar un poco, ¿no? La pregunta, no sé, o quizás yo me sentí así, no fue tanto, pero lo recuerdo como un momento súper desagradable que luego me tuvo mal. Mal no sé, luego me cuestionaba si... Me sentía mal de yo no haber sabido reaccionar de otra manera o si yo debía haberlo gestionado de otra forma, no sé. Eso sí lo recuerdo como algo negativo bueno, pues lo que se suele decir, no, si me llega a pillar ahora, igual, pues no sé. No digo que, pero algo me habría defendido, ¿no? Bueno, yo creo que al final la experiencia también hace que uno relativice los errores porque los Sí, sepa que son totalmente. parte de su trabajo, ¿no? Totalmente, sí, sí. No, pero alguna vez, pues algún error en algo, pues los habré tenido, pero mira, si no recuerdo ninguno tampoco muy traumático, o tuve algún jefe que lo entendió muy bien y no me hizo sentir muy mal,
o no sé, o será que el gran error está por llegar todavía, lo cual no sé si es mejor o peor. Yo, como decía Robin Iniesta, ¿no? El de extremo duro, que aún le queda por escribir la mejor canción, solo que lo nuestro, seguro lo nuestro que es al revés. igual me tienes que invitar otro día a que te cuente realmente dónde ha estado el error grave. Vale, si no te invitaré, hombre, por favor. Pues Miriam Ruiz Castro, muchísimas gracias. Veremos el objetivo y te leeremos en el periódico y todo lo que haga falta. Mucha suerte y gracias por haber venido a Periodistas. Pues muchas gracias a ti por hacer este tipo de programas donde nos podemos contar de otra manera, ¿no? Muchas gracias. A ti.